Maravilla, brutal, brutal, brutal debe ser presentar este libro. Está Joaquín Doldán con nosotros. Vamos, Juan, para charlar de este libro y muchas cosas más. Bienvenido, Bienvenido, Joaquín. Qué grande, Cerro Cerro. Gracias. Grande, Juan. Juan. ¿Me dan besos ustedes? Cerro Cerro. Gracias, Cerro. Hay que ponerlo así, Cerro Cerro. Pero por favor. Bienvenido. Un placer. Ponte cómodo. Bueno, muchas gracias. grande. Gracias. Para comenzar a charlar. Gracias. Lo que mata es la humedad, habría que poner. Sí, de señor. frase. Está tremendo. No, pues Está que muy no tuviera, uruguayo, que desconcertara, ¿no? Muy Ahí uruguayo, va. claro. Te abraza. Divino, sí, sí. Y antes de Dale. sumergirnos en este libro, en la Biblia, diría, de la televisión uruguaya, hablemos también de Joaquín, que hace años estás en Sevilla, que ahora volviste a tu país. ¿Y por qué grito Cerro Cerro? Porque es el barrio, Es mi barrio, que te vio nacer claro. en todo sentido, hasta artísticamente, ¿no? Y mi identidad, aparte. identidad. ¿Sabes qué? Llegó a tal punto, cuando yo viví casi 20 años en Sevilla, y edité muchos libros, ya trabajé mucho en teatro. A mí una vez me ha agarrado la onda de las novelas y los cuentos, ambientarlos en el cerro. Claro. Me parecía un lugar divino para ambientar, ¿no? Las calles, nombre de países, la fortaleza, todo. Aparte era un tema de comodidad artística, porque, por ejemplo, la primera novela, que era como una especie de thriller, claro, vos tenías que tener claro, los thrillers son como un mecanismo, ¿no? Tenés que tener claro si matás a una persona en tal lado, cuánto tiempo demorás en llegar a tal otro. Claro. Y para eso tenía que estar en el cerro, porque yo el único lugar que controlo geográficamente. Y aparte en el cerro en los 90, entonces la ambienté en eso. Y un periodista hacía una entrevista de ese libro y me dice, ¿cómo se te ocurrió lo del cerro? Y yo, ¿cómo se me ocurrió? Claro, como pensó que era Macondo, ¿viste? Un lugar así que los escritores inventan para... Y yo digo, no, es mi barrio, es mi barrio. Y el tipo me miraba como diciendo, pues la isla de ratas, la fortaleza, el faro, sí, en mi barrio. Es así, Como es un todo es barrio verdad. que genera sensación de pertenencia imponente, ¿no? Sí, claro. No todos los barrios tienen esa sensación de pertenencia que genera el cerro. Sí, yo creo que se confluyen un montón de cosas, inclusive históricas, de cuando el cerro era... De hecho, el año pasado una cosa muy divertida. ¿Fue el año pasado o no sé, yo estoy con la pandemia, viste, que no sé si les pasó a ustedes. Hicimos, creo que fue en el Teatro Florencio Sánchez, una residencia artística con la gente de Paralaje, que son unos músicos que hacen tipo jam session, y me llamaron para ser el director de la pieza. Y claro, como era del cerro y eso, me dijeron, ¿qué ocasión, tema amigos, podemos elegir para hablar de... son temáticos, ¿no? Yo digo, vamos a hacer la independencia del cerro. El cerro se declara independiente. Sí, fue. Hubo una claro, movida. te había llegado. Mandamos unos videos y todo. Ya les armó, me entraron a llamar. Me entraron a llamar y dijeron, es verdad, esto está vos atrás de esto. No sé qué. Increíble. Pero vos, o sea, parecía que podía ser real, ¿no? Sí, claro que sí. Efectivamente se podía República Oriental del Cerro. Ya que estamos, y antes de hablar del libro para bucear algunos otros aspectos de tu vida y de tu obra, Gastón decía que estabas en Sevilla, pero por un tema que nada que ver con cuando llegaste por lo artístico, digamos. Claro. ¿No? Fuiste a estudiar odontología. No, yo soy odontólogo, era docente, claro, y fui a hacer un posgrado allá. Un posgrado allá. Pero ahí comenzaste además también, y como todo tiende a fusionarse también, ¿no? Porque vos en algunos de tus creaciones das cabida a personas con otras capacidades. Claro. De hecho, sabes que tiene mucho que ver con la odontología. La obra de teatro que se estrena ahora en los primeros días de agosto en el Solís, en Lobo Balso, tiene mucho que ver. Yo siempre tuve el tema, desde chico arrastré el tema de mi vocación, que era escribir. Yo tenía 8 años y dije en mi casa, imagínate, ¿no? Clase media, cerro, decir, quiero ser escritor. Entonces mis dos hermanas mayores, una lleva 11, otra 13, me miraron diciendo, el nene se va a morir de hambre. El nene no va a poder subsistir. Entonces, y yo era un muy buen estudiante, ¿no? Me iba re bien en el colegio y todo. Entonces, el tema era convencerme, digo, hacer una carrera, estudiar, la típica, en esa generación aparte era, ¿no? Dijo el doctor, estudia y vos después, en tus tiempos libres, hacer lo que quieras. Y yo eso medio que lo arrastré, efectivamente hice eso, ¿no? Yo soy una persona muy obediente, me recibí de odontólogo, pero siempre como que arrastré. Y de hecho en la facultad empecé a escribir para carnaval, yo me enteré a vincular, digamos, muy tempranamente con la escritura, ¿no? Escribiendo para muchos lados, tratando de trabajar en cosas artísticas y eso. ¿Qué pasó? A los 30 años, yo me recibí muy jovencito, 23, 24 años cuando me recibí. Ya hacía 6 que era odontólogo y yo, claro, la insatisfacción sentía como un hueco con el tema de la profesión, ¿no? Me parecía que la odontología aparte es complicada, ¿no? Es una profesión muy complicada, termina siendo como muy detallista en cosas que a veces perder la perspectiva son importantes, ¿no? Venía un paciente y me decía, tengo una manchita en el diente, y claro, yo decía, yo me voy a dedicar toda la vida
a ver manchitas en dientes, me quiero matar. ¿Entendés? Claro. Entonces era como una cosa muy, muy complicada. Aparte Entonces, sabiendo que tenías otro sueño tan claro, ¿no? claro, Yo tenía también. eso ahí, que aparte en un momento a vos creés que capaz que tomé una mala decisión, capaz que tenía que haberme jugado y si me moría de hambre. Porque aparte empezás a leer autores que casi todos se murieron de hambre. claro. ¿no? Pero le fue bien. Claro, Claro. generalmente después de muerto, Después pero de en ese momento no te importa No tanto. sabes lo que quisieron, Claro. claro. Yo decía, digo, mirá Kafka, luego se hizo famoso. Kafka fue Kafka años después de muerto. Sí, sí, sí. Entonces dije, capaz que tenía que haber hecho eso, no sé, estaba como en esa crisis, ¿no? Entonces dije, bueno, acá tengo dos opciones, o dejo la profesión o hago un posgrado. El problema de la odontología es que los posgrados son más chiquitos todavía, endodoncia, dentro del diente, o sea, y yo necesitaba algo que me sacara, ¿no? Y justo ahí, de casualidad, surgió un posgrado que en ese momento se llamaba Pacientes Especiales. Entonces, que era como tener como la perspectiva de es personas con discapacidad. Entonces dije, bueno, lo bueno de esto es que por lo menos voy a ver como una cosa más genérica donde la historia de la persona va a empezar a tener más peso que la manchita del diente. Mirá. El primer día del posgrado me pone, la primera foto que aparece es John Langdon Down, que es el médico inglés que describe el síndrome de Down, porque el primer tema era síndrome de Down. Entonces, claro, cuando yo me quedé recolgado con eso, decir, digo, qué fuerte debe ser dedicarte toda tu vida a estudiar un síndrome y que ese síndrome pase a ser tu nombre. Imagínate, tengo el síndrome del Rusito González. No, y eso olvidá. sea, no, qué macana, no, justo olvidá. a mí me tiene que tocar. No, era un poco lo que, Claro. era un poco lo que No pasaba. tiene cura. No. Claro, además, ¿no? Era un poco lo que pasaba con el síndrome de Down al principio, ¿no? La verdad, por Claro. suerte, Sí, ha cambiado la ha evolucionado perspectiva, mucho. claro. Entonces yo empecé a recopilar historias de John Down pensando en una novela. Mirá lo que es La Vuelta a la Vida. Estamos hablando, tenía 30 años, ¿no? 15 años después, cuando cumplo 45, yo ya vivía en España. Perdón, la historia es un poco larga, pero es para... Quédense con ese paquete, ¿no? John Down y su información y la novela que no escribí nunca. Yo ya vivía en España y yo venía todos los inviernos, yo cumplo años el 25 de agosto. Entonces trataba de venir en mi cumpleaños, viviendo en España, aprovechar el verano, me venía acá a pasar y ver teatro. Era como mi obsesión ver mucho teatro acá, porque me encanta el teatro uruguayo. Entonces el 24, Noche de la Nostalgia, el 25 voy al teatro y me encuentro con mi profesora de literatura de tercero, que se acordaba que yo escribía, no sé qué, Silvia Prida. La hija de Silvia Prida es Natalia Lambach, la actriz con síndrome de Down. Sí. Que de hecho, o sea, y fíjate las vueltas a la vida, yo saco la entrada para el teatro y voy al bar de la esquina y en el bar veo a mi profesora de literatura con su hija, que yo me acordaba de ellas. Ellas, la última vez que me vio tenía 15 años, te puedes imaginar que no se acordaba de mí, ¿no? Pero aún así me reconoció, yo me acerqué y digo, Silvia, yo dije, te va a pensar que, hola Silvia, ¿te acordás de mí, no? ¿Quién es este señor? Pero se acordaba, me dice, Joaquín, no sé qué. Tenía entradas, nos estábamos sentados al lado del teatro, tenía entradas para la misma hora que yo. Causalidad. Fíjate lo que son las vueltas de la vida. Causalidad. Y después del teatro nos vamos juntos, no sé qué, y me cuenta que Natalia es actriz, no sé qué, y yo me vuelvo a España pensando en escribir una obra para Natalia, que es Castigo del Cielo. Castigo del Cielo, que va a estar 3, 4 y 5 de agosto a las 8:30 de la noche en la sala Hugo Balso, sala con accesibilidad total, además, Sí, es claro. lógico que eso ocurra. Las entradas las consiguen a través de Ticantel o en la propia boletería del teatro, 3, 4 y 5 de agosto en la sala Hugo Balso. Pero además no queremos también, queremos dedicarle, mejor dicho, porque no va a quedar corto, nos va a quedar poco tiempo para lo mucho que tenés para contar de este trabajo maravilloso que estamos mostrando ahora, que es el libro Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz, que primero el disparador es, bueno, obviamente Cacho inspira, pero ¿cómo surge la idea de escribir? Claro. ¿Y Lo cómo raro es que no, ¿Cómo lo convences además? lo raro es que no existiera el libro antes, ¿no? Sí. Lo raro es que no haya nadie que yo Todo el mundo haya tenido que contable. venir de España. Yo decía, ¿cómo no hay un libro de Cacho de la Cruz? Pero tiene que ver con carnaval, que es algo que amamos a dúo. Sí, señor. Es un fenómeno artístico único en el mundo. Yo empecé a hacer Memorias del Tablado, que es un pequeño programa que fue en BTV, ahora en Drújula TV, donde entrevistaba gente de carnaval, pero que ya no estuviese en carnaval. Era un poco el leitmotiv, ¿no? Fatalgado, Gerardo Nieto, yo había pensado en ese tipo de nombres, el mismo Nelson Burgos. Y Daniel Lobo, que era el compañero con el que lo estaba haciendo, Danielito Lobo, me dijo, no, lo primero tiene que ser Cacho de la Cruz. Claro, acá abro un paréntesis. Yo hice 30 años de radio. Yo empecé a trabajar en radio muy joven, hice radio durante España, hice como 5 programas, ahora sigo haciendo radio. En mi vida había hecho televisión, en mi vida. Primer
primera vez que me paran ante una pantalla, me ponen al lado de Cacho de la Cruz, me querían matar. Claro, Digo, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para sobrevivir? Pero divino. Y aparte hablando de carnaval. Entonces era un programa contando anécdotas de carnaval. Cuando termina, era en la casa, ¿no? Y hablando después, mirando sus premios, ¿no? No es algo que él te muestre, sino que te llama, ¿no? Estaban ahí. Tiene hasta un disco de oro, tiene un Florencio, tiene todos los premios que te puedas imaginar. Y hablando de eso me dije, no, pero todo esto es mentira, me dijo. Me tiró así. Yo cuando me fui, le digo a Daniel Lobo, digo, ¿qué libro que tiene este hombre? Sí, no sabes la cantidad de historia que tiene, pero ¿por qué no le decís? Me dice. Porque yo digo que si le propones, te dice que sí. Efectivamente le propuse, efectivamente me dijo que sí. Rápidamente te dijo que sí. Enseguida dijo, bueno, vení. No, pero el pacto era 1 hora por semana tomando un café. El primer día fui y me quedé 4 horas. El segundo día 5 y así durante 2 años, a un momento que casi iba llorando, pues si no yo voy a estar el resto de mi vida acá y no voy a poder terminar. 2 años. 2 años y pico, empezamos antes de la pandemia. 2 años. De hecho, una vez que hablé para algo contigo, no sé si te acordás, un episodio que había tenido que había ido al Canal 5, casi me contagio de COVID en el inicio de la pandemia, yo ya estaba reunido con Cacho en aquel entonces. Cacho me llamó re preocupado. Claro. O sea, fui padre en el medio de esto, me casé, fui padre, o sea, de todo. de todo. Pasó de todo. El título es maravilloso, todo esto es mentira. Sí. Y siempre hay una imagen más allá de la persona pública, ¿no? Claro. Porque la gente, bueno, ve algo 2 horas, 3 horas, lo que uno quiere mostrar, claro. Y la gente se imagina, el imaginario popular es maravilloso. Y de Cacho se ha dicho absolutamente de todo. De las maravillas hasta lo que no tanto. Claro. En el libro, obviamente no me lo hace spoilear, pero está todo. Destacame alguna de esas historias, de las buenas que se pueden ver delante de cámara y las que están de atrás. No, hay algunas espectaculares porque una cosa yo tenía claro, yo no quería hacer ni un anecdotario, ni una recopilación, ni una entrevista larga. Yo quería hablar de Cacho de la Cruz, inclusive de la persona, que era todo un desafío, claro. ¿No? Porque efectivamente Cacho no es que sea un tipo hermético, sino que su misma personalidad es una persona que por ahí no le gustan los conflictos, ¿viste? Entonces como que le escapa, digamos, al conflicto. Y a veces, claro, eso te hace perder dimensión de... No es tanto, no tanto porque no te quiera contar, sino porque como no quiere como incomodarte hablándote de cosas feas, que le llama a él, ¿no? Pero yo le insistí mucho en eso, de que las perdidas eran muy importantes acá. Las confusiones, los malentendidos, todo eso que se hablaba de él, porque me parece justamente eso, que es lo que te da dimensión. Y a mí lo que me gusta del título, que es como bien un título literario, ¿no? Todo esto es mentira, el hecho de que todo esto es mentira, la fama también en cierta forma es mentira, el reconocimiento de la gente también en cierta forma es mentira, y después tiene el hecho de que Cacho, un tipo que se cruzó con Arthur Miller. Claro. Arthur Miller se lo quiso llevar a Hollywood para trabajar con él, y Cacho le dijo que no, pensó que se lo estaba cargando. ¿No? Y yo cuando me conté, digo, Cacho, Arthur Miller estaba casado con Marilyn Monroe, no te estaba cargando a vos. No creo que le gustara. Porque no existía Google en ese entonces. Claro, pero viste, pero le pasaron cosas. Yo el otro día hacía como un recopilatorio de la gente que nombra, y no hay ser humano. De hecho, le contaba a Marcelo, le contaba ahora fuera de cámara, que en un momento me dijo, no, mirando la televisión, empezó conmigo también. Y yo digo, no, pero no lo voy a meter porque ya era demasiado. Claro, ¿viste? claro. Es que no hay Cristo, bueno, Luis. Claro. Tiene un montón de gente, hasta Andy Vila arrancó. Y vamos a ir charlando con Joaquín y de este libro además porque hay mucho para contar. Obviamente la recomendación es que lo compren y lo disfruten. Fuera de cámara le pregunté a Joaquín, porque Cacho hizo muchísimos personajes que quedaron, o sea, en la historia de la televisión uruguaya, ¿no? Desde Chichita, Julio Pedemonte, y puedo seguir nombrando, ¿no? Cuando hacía el mago, sin hablar, el lobo te decía tipo, todo. La gestualidad era Sí. Eso nace en una WhatsApp, ¿sabes? Claro. Hay muchos personajes que el origen está en las WhatsApp, cuando trabajaban en las WhatsApp. Pero yo te preguntaba si él tiene que elegir un personaje de los que hizo en televisión. Claro, él lo tiene claro y me transmitió esa claridad. Cacho Bochinche. Cacho Bochinche es el personaje. Él deja todo lo que hizo, pero no Cacho Bochinche. Pero está bueno eso porque viste que el imaginario popular habla a veces de un Cacho no muy amigable con los niños. Yo que estuve con mis hijas, en realidad fui de gurí a participar y después con mis hijas, yo al contrario, lo vi muy
interactuando con Claro. los niños, hasta fuera de cámara, Sí, ¿no? sí. Pero está bueno hablarlo igual. De hecho, Claro. en el libro yo lo hablé con él y digo, me parece un capítulo que tiene que hasta empezar así, en la leyenda esa. Claro. Viste que por las redes, aparte, la gente te escribe, cuando la gente se enteró que estaba el libro, que a mí me han puesto, le pegaba a los niños, ¿cómo le pegaba? No. Como hasta 40 años en el aire haciendo un programa. De hecho, pasaba al contrario, porque una cosa que me llamó la atención, Daniel Lobo me contó que él hacía de Pinocho, Sí. que una de las órdenes que tenía, no podían tocar a los niños. Claro. El personal no podía, Sí, claro. no podía, viste, era muy respetuoso, al contrario. Yo creo que ahí se juntan varios fenómenos. Primero que efectivamente hay una parte técnica que es difícil de entender, que es un programa en vivo, pero con 200 niños. Pero él estaba, yo que nunca fui a Cacho Bochinche, para mí Cacho Bochinche era un encanto. ¿Por qué? Porque siempre estaba sonriendo a la cámara. Él estaba Claro. conectado con Ahí. la cámara totalmente. Él necesitaba que el resto del personal estuviera pendiente de la gente que estaba ahí. Es cierto que eran dos personajes diferentes, es lo que te dice la gente. Es que eran dos diferentes. El que veías en la cámara que el que veías ahí. Claro, que veías ahí era parte, el director, el productor. Salía a fumar, que era un tema, fíjate que para un fumador, Sí. eso hay que entenderlo, ¿no? Él tenía que salir a fumar a veces. O sea, es complicado. En 40 años aparte, vos fíjate que la gente lo vio sonriendo en la cámara, pero una vez estaba recién operado, le dieron 15 de baja y él al otro día estaba haciendo Cacho Bochinche. Estaba laburando. ¿Entendés? Se le mueren los padres, se divorcia, se vuelve a casar, es padre. Todo eso pasó mientras estaba ahí en la cámara. Es difícil sostener esas 2 supuesto horas que en sí. vivo frente a la gente que está ahí, Y con la energía de los niños que te demandan. que tenés que como controlarlo. Entonces, ahí como que hay un fenómeno que es posible que haya pasado, que él no hubiera estado completamente atento Es un muchas ser veces. humano también, ¿no? Claro. Es un ser humano. Claro, al personaje Cacho Bochinche. Y después hay un tema de lo que ahora se le puso Claro. nombre, que son los haters. Claro, ok. que ya estaban en esa época sin celular. Claro. Claro. Estaban en el Sin boca a boca, redes. estaban en los bares, claro. Totalmente. Las cosas que dicen de toda la gente que Y sale que en queremos televisión. creer también, ¿no? Claro. De ese exitismo que tiene ese tipo, bueno, todo perfecto no puede ser, entonces Claro. tenemos que buscarle la Buscan algo otra más, parte. de alguna claro. manera. Igual Claro. Cacho, hay una de las historias, no sé si está en el libro, pero que también lo pinta como persona, que hoy en día se está tocando mucho el límite del humor y también se dice el humor sano que tenía esa generación y Cacho, ¿no? Que era lo gestual, lo Sí. simpático. Y él le lleva una propuesta única, que imagino habrá tenido 20.000, pero cuando Olmedo se va de este plano, lo quieren a él, Sí. pero se pelea con Sofovich. Claro. ¿Sabés Sí, por qué? sí, nosotros, de hecho está en el libro, porque él trabajó mucho en Argentina, mucho más de lo que pasaba, porque hay un tema entre canales, viste Sí, que sí. salía Operación Jajaca en el 4, Sí, pero sí. era el 12, entonces editaban la parte que salía él. Operación Jajaca, de hecho, él está en ese programa, él tiene ese diploma en la casa, tiene un récord Guinness, el programa más visto en la historia de la televisión argentina, Sí, sí. que es una locura, como 6 millones de espectadores, bueno, una cosa así, y estaba Cacho ahí en ese Pero programa. él se- Estuvo en polémica en el bar, y la orden de Sofovich fue, metete con el gordo, vos tenés que meterte con Porcel. Y él dijo, no, pero está enfermo, la gordura es una enfermedad, yo no puedo, él como que no se animaba, Claro, no quería, ¿no? Y de hecho, bueno, lo insultó y se fue a Sofovich, ¿no? Cacho Este, insultó a Cacho Sofovich, se insultó levantó y se fue. y se Es un levantó y amigo, se yo fue. no le voy a tomar el pelo. No, es Yo amigo, no vengo a aparte- tomarle el pelo a nadie. Aparte, ¿cómo Ya, está enfermo? Claro. Eso es una enfermedad, ¿cómo puedo? Es difícil eso. De todas formas, Cacho sí se tropezó con los límites del humor en otras cosas muy transgresoras que hizo, que son pequeños sketches que duraron muy poquito. A mí uno que me cuenta que me encanta, que era una especie de gerente que cuando se va todo el personal saca una muñeca inflable y hace como una cita y era como, pero no nada sexual, ¿no? Sino Sí. por el lado de Bizarro, más una que especie, nada, una claro. cosa bizarrada que aparte volvía gente, entonces le escondía la muñeca y la muñeca estaba pinchada y empezaba a hacer un ruido así Ay, como qué divertido. y lo llamaban del canal y decían, vos eso no lo hagas más. Mirá, No es sé si tremendo. esto, no sé si- ¿Se comía el chichita posta también? Pero claro, Todo. Te pregunto. pero cómo no, me acuerdo la última temporada con Chichita fue Pero era tipo maravilloso. medio tanque, ¿no? Era como una onda más parrillada, Era la barbacoa. cantina, Barbacoa. la cantina. Estaba de Grosso y Claro. Marcel, me acuerdo. Que ahí Y cuenta, donde estaba el en el- querido Panchito Con también. Panchito también, Claro, el beso grande a conejo. toda la familia, con el conejo también. Claro. Vos sabés que Cacho casi mata a Panchito de un balazo accidental No te puedo que está creer. contado en el libro. ¿sí? Ay, ay, ay. Le ponía jabón a una pistola para que hiciera el ruido y salía como un humo. Y tiró, claro, Panchito como es bajito, le erró como un metro por arriba. Pero le hizo un agujero a una puerta de acrílico. No me Porque digas. se ve que presionó mucho y una cosa, me lo contó el conejo Pinto y yo me conté a Cacho y Cacho me decía, sí, no me digas, casi lo mato. Ay, Claro, pobrecito. Bueno, pero la verdad, el libro tiene capítulos extraordinarios. Desde el punto de vista de las emociones, a quienes crecimos, yo tengo 46 años y crecí viendo Claro. a Cacho de la Cruz en sus diferentes facetas.
y en sus diferentes proyectos. Es hasta un viaje por las emociones, por la memoria y por las emociones, que es extraordinario. Con fotos además que también nos hace recordar una época. Me estaba acordando de Super Cacho, de todo eso, una maravilla. Todo. Hasta el día de hoy se utiliza el término del arquero Cacho Bochinche. El arquero Cacho Bochinche. Sí. Bueno, el chupetón, dejar los chupetes, Ultratón. Ultratón. Boquita Toda con una llave. generación. Boquita con llave. Boquita ¿quién con lo llave y dice? toda una generación dejó justamente Totalmente. los chupetes por el Ultratón. Claro. Hablábamos de sí. eso, ¿no? Del El fenómeno Cacho Bochinche, que cuando hicimos la parodia, interpretado, decía, Por magistralmente por Luis, pero era una naturalidad. En un momento veías que era Cacho. Y hacía cantar a las 4.000 personas los temas de Cacho Bochinche. Y todo el mundo la sabía. Todo el mundo la sabía. ¿Por qué? Porque lo que decía Federico, él vio Cacho, fue a Cacho y después llevó a la hija. Generaciones, pero mucho después. Claro. Entonces, claro, marcó la vida de todo. Claro, Felipe tiene 2 años, estaba en la plaza el otro día y pasó un padre de unos 30 años con su hijo y decía, somos los Bochinches, venía a cantar. Y yo decía, ¿vos te das cuenta lo que es? Para Sí, ¿sabes sí. qué me acuerdo que Una hizo locura. también? Cuando hizo Telematch, la versión uruguaya acordás? de Telematch, Sí, acá, sí. que competían los liceos. Ahí hay una cosa muy... Y me acuerdo del fútbol, los partidos que se armaban con aquellos... El vale todo. No, era una cosa extraordinaria. No, y hay una cosa buenísima que pasó en Telematch que es muy de la televisión. En un momento hicieron un Hulk, no sé si te acordás. Sí, que te me acuerdo Después perfectamente. hicieron un dinosaurio que tuvieron que romper la puerta del gimnasio para meter... que pase. Y cuando lo hicieron, dice que Cacho, la reflexión fue, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Después porque la televisión tiene mucho de eso, ¿no? Si vos haces algo que apostás a un lugar... Claro, pues la vara muy alta. ¿Qué haces después? ¿Qué viene después? ¿Qué ¿no? haces después? Sí. Y una cosa que no es menos importante, lo que generaba Cacho de trabajo para la gente. Sí, claro. Era un montón de gente, muchísima gente que trabajaba alrededor de lo que generaba Cacho. Claro. Desde la construcción de su escenografía, de Claro, Ultratón, también. de esas cosas que lo hacían ellos, Es verdad. hasta, no sé, muchísima gente trabajando. Decime a mí que tengo alrededor. 20 libros, 30 obras de teatro y si yo sabía del momento que salía Cacho que iba a ser el que escribió el libro de Cacho. Una de las Sí, obras sí. de teatro es Castigo del Cielo, que va a estar 3, 4 y 5 de agosto a las 20:30 en la sala Hugo Balso. En la boletería pueden comprar la entrada, o si no también a través de Ticantel. Y obviamente... Es divertida, es una cosa que ¿Sí? la gente piensa cuando se habla de discapacidad, se va a ver la tragedia, no sé qué. No, es súper divertida, porque en la obra de teatro John Down se muere, va al cielo, y cuando llega al cielo lo recibe un ser que es una mujer con síndrome de Down. Entonces es la que decide si va al cielo o al infierno. Porque John Down fue, entre otras cosas, el que acuñó el término mongólico, porque pensó que era un problema de evolución, una cosa medio racista también, ¿no? Pensaba que la evolución te llevaba a ser de las aldeas de los mogoles, no sé qué. Entonces es todo un juicio sobre John Down y entonces habla de discapacidad, pero sobre todo se habla de otras cosas que está buenísimo, que tiene momentos de comedia muy El término divertidos. es mogólico. Qué interesante. Mogólico, claro. Joaquín, Claro. estaríamos horas contigo. En todas las librerías consigan este libro de gran Cacho La Cruz, Todo es mentira.